Lo que yo creo es que hay un problema con respecto a este tema, específicamente, del 2 por 1 y de la unanimidad de criterio de los partidos políticos y de distintos sectores. Yo diferencio los juicios del relato. Hay una diferencia. A ver. Los juicios, por lo que yo sé, prosiguieron durante la presidencia de Mauricio Macri. Eso no se detuvo. Ahora hay un fallo de la Corte, supongo que ese no tendrá ningún efecto. Los juicios seguirán. Pero lo que no sigue tal cual es el relato que hubo sobre lo que aconteció en la década del 70. Nosotros hemos vivido desde el año 2004 una versión oficial de lo que eso pasó desde el 2004, cuando Néstor Kirchner inaugura la ESMA. Ahí se inaugura el relato de lo que aconteció en esa época, que fue un baño de sangre. Entonces ahí Néstor Kirchner ninguneó a Alfonsín, ridiculizaron a Astracera, todo lo que aconteció en esa época frente a tanques con poder de fuego fue absolutamente ignorado. Le tiraron un hueso a Alfonsín cuando estaba fuera de pista. En 2010, en la fiesta del Bicentenario, hacen unas proyecciones, creo que sobre el Cabildo, y dan imágenes de la historia argentina contemporánea. Alfonsín no estaba. Bueno, Néstor Kirchner descuelga un cuadro que no tiene poder de fuego, ¿no? Y eso transcurre lentamente hasta Milani, que no es un cuadro, que es un cuadro del ejército, ¿no? Que es un subordinado de Videla y que tiene ese puesto para hacer espionaje interno. Todo este relato, ¿no?, en el que un presidente, mientras se llevaba los bonos de Santa Cruz, adulaba a las organizaciones de los derechos humanos y diciendo que había habido una maravillosa juventud en la década del 70, este relato está un poco en crisis. No los juicios, pero los juicios se hacen y deben hacerse. El relato está en crisis. Hay otras voces, creo que son minoritarias. Sigue siendo hegemónico aquel relato, porque tuvo una función de extorsión moral. Si vos no estabas con ese relato, entonces estabas con lo peor que puede ser en un ser humano. Había una extorsión moral porque ellos tenían la legitimidad de las víctimas absolutas. ¿De qué pensás que sí se podría hablar sin ser señalado por el dedo del patrullaje moral? Por ejemplo, del número de desaparecidos. ¿Es lícito hablar? El número de desaparecidos es un tema vacuo, inútil y a veces obsceno. El otro día hubo una entrevista que se hizo en este mismo canal. María O'Donnell se la hizo a Moreno Campo. 8.000, 30.000. Moreno Campo dijo 1 millón. Entre torturados, exilados, dañados moralmente, desaparecidos, 1 millón. No 8.000 o 30.000. Es decir, las cifras, ¿no?, cuando se juega con esas cifras, como si dijéramos, no fueron 6 millones de judíos, fueron 5.930.000. Allí hay un... Lo que pasa es que como el tema de los derechos humanos no es que se haya politizado, porque es inevitable politizarlo, pero fue apropiado y confiscado por una fracción partidaria, eso tiene efectos. Entonces, cuando uno quiere romper ese muro de la fracción partidaria que se lo apropió, y dice cosas un poquito fuera de lugar, como las que dijo lo pérfido. No, 8.000, ¿no? Él para combatir la versión kirchnerista va por otro lado y al final la embarra para él mismo, para todo el mundo, etc. Pero todo esto es consecuencia y efecto del modo en que se trató el tema de los derechos humanos durante todo este tiempo. Sí. No se podía criticar a Ibarra, por ejemplo, con Cromañón, porque Ibarra era amigo, adherente de las organizaciones de abuelas y madres y demás, para no hacer el juego a Macri, que era la derecha. No se podía decir eso tampoco. Entonces, todo este juego del relato yo lo separo de los juicios. Y yo creo que hay mucha gente que aprovecha este tema de la Corte, ¿no?, que falló como falló, ¿no?, para criticar, primero, a Macri, como siempre, etcétera, pero además para revitalizar el relato. Es decir, se montan sobre este tema de la sentencia para revigorizar ese relato. Ahora, ese relato no va a ser hegemónico, a pesar de las ambiciones que tuvo para hacerlo, no va a hacer callar otras voces, no las voces de los familiares de los militares, ni que van, no, otras voces como las que hubo en la Argentina, voces como
Graciela Fernández Mejide, voces como Oscar del Barco, Héctor Leis, tantísima gente que también son madres, que también son abuelas, que también son víctimas, que también fueron montoneros. Desacralizó a los montoneros, contó algo muy interesante y es lo que les pasaba en el cuerpo a la hora de matar y combatir. Y como en un momento había una cosa casi atávica en relación con la muerte, y lo admitió públicamente, por mí fue una cosa fenomenal. Ese debate está abierto, no se trata de reconciliación. Acá no se puede reconciliar desde arriba, ya sea en nombre de la iglesia o en nombre de nadie. Si yo te digo la palabra reconciliación, ¿a vos qué te da? ¿Con qué lo asocias? Y me da algo como Mandela. Es decir, allí en Sudáfrica creo que se hizo algo, no soy un especialista del tema, en donde aquellos que perpetraron crímenes de lesa humanidad pidieron perdón, reconocieron. Entonces las víctimas tenían la opción de dialogar o no. Ese perdón tiene que ser un perdón social entre los participantes. Esto no se puede hacer desde arriba, por ley, con ciertas jugadas de sentencias, etc. En una escena deseada, tal vez sea imposible, ¿qué te imaginás en ese orden que podría ocurrir en Argentina? Vamos a decir, la veo muy difícil, pero la verdad no estaría mal que pase esto. El debate está abierto. Que se pueda debatir. Las voces son plurales. No se puede hacer callar a nadie. No puede haber censura, porque estos son mecanismos de censura. No puede haber extorsión moral. El debate está abierto, va a ir cambiando. Nuevas generaciones van a aparecer en la Argentina, van a ver los hechos del pasado de otro modo, van a poner distintas energías. El tema es que el pasado es un tema, más ese tipo de pasado. El problema es que no tenemos presente y que no tenemos un proyecto de futuro. Ese es el problema, es que somos una sociedad estancada, sin proyecto, sin dinámica, con deterioros en distintos aspectos nucleares de la sociedad, así que eso no nos va a salvar para salir adelante. El debate está abierto. Te llevo a la última cuestión y después sí vamos al pasado, a la cuestión del proyecto. El pañuelo, sí. La propiedad del pañuelo. Pasó algo, digamos, bastante extraño, medio inédito. Eve de Bonafini no estuvo en la Plaza de Mayo y hubo ahí un cruce muy fuerte por la propiedad del pañuelo y después Eve de Bonafini le reclamó a las organizaciones de derechos humanos por qué no fueron más fuertemente contra Macri en los discursos. Bueno, yo prefiero... No soy quien para opinar sobre eso, quién usa pañuelo, quién no usa pañuelo. Lo que pasó en la Argentina durante esa época fue algo realmente terrible, fue un horror, no fue solamente terror. Entonces, todas estas especies de disputas de tipo político, de posiciones, sobre cierta simbología, yo no soy quien para poder opinar a favor o en contra de personas como Eve de Bonafini, de víctimas y demás. Yo no tengo nada que ver con eso. Bien. Te llamo un amigo, vos has vivido en muchas partes del mundo, has vivido en Tokio, en Francia, has tenido una vida, la verdad, muy buena, me parece, en muchos sentidos, muy interesante al menos. Te llama alguno de tus viejos amigos y te dice, ¿cómo andan las cosas en Argentina? Y vos le tenés que contestar, no como si estuviera frente a una cámara, al teléfono, donde vos, viste, uno es más visceral y sintetiza. Sí, digamos. ¿Cómo están ustedes ahí con ese presidente nuevo que tienen? Bueno, yo diría que el país está estancado, que está en un cepo, no el famoso cepo cambiario, sino está en un cepo. Es un cepo que ya la Argentina tiene en forma estructural, ya sea una tendencia u otra tendencia, siempre llega un cepo generalmente financiero, llega un cepo, no saben qué hacer, pero creo que la Argentina está... ¿Cuál es el cepo ahora para vos? El cepo ahora que no tiene ni idea de cómo salir. De cómo salir de la situación. Claro, económicamente. No tienen idea. Para vos no hay plan económico. No tienen idea, porque la verdad está trabado por todas partes. Hay déficit fiscal, déficit comercial, hay inflación, la situación mundial no ayuda tampoco. Es decir, intentan una cosa, intentan la otra. Yo en ese sentido puedo estar en desacuerdo con medidas, que lo estoy, ¿no? Pero yo creo que si me pregunta un amigo que vive en Laponia, ¿no?, cómo están las cosas en Argentina, digo un poco mejor. Bien, aún así un poco mejor. Sí, un poco mejor, democráticamente hablando. El país está más democrático que antes. Nosotros íbamos por un muy mal camino. Íbamos por un camino, entre comillas, bolivariano, ¿no? ¿Vos crees eso? Que se iba... Y bueno, estábamos jugando con eso. Por un lado, la reelección indefinida, que no se pudo dar por un señor que vive en Tigre.
Por Massa, claro, en 2013. Si no era indefinida. Después, ese modelo de ir todo el tiempo denunciando a otro, espiándolo y todo ese tipo de cosas, eso llega por muy mal camino. Hoy estamos mejor. Hay voces más plurales, el gobierno no persigue, el gobierno invita a contrincantes, el gobierno dialoga con la gente que está del otro lado de la grieta o de la trinchera, no tiene esa concepción. En ese sentido, estamos más tranquilos y un Macri poco mejor. dialogó al principio de su gestión, no sé si lo siguió haciendo, con algunos integrantes, suponete, del club político argentino, Vicente Palermo, etcétera. No sé si estuviste en algunos encuentros. Ninguno. Suponete que te llama Macri. Sí, Puede pasar, a veces llama Sí. a gente y quiere escuchar. sí, Decime algo, te dice. sí. Sé Primero que suena tengo que raro, decidir si pero vos voy. fuiste profesor tantos años Sí. en tantas universidades del mundo. Corregime algo. Sí, yo primero iría. Irías. Sí, si me llamaba Cristina también. Si me llama el presidente de mi país, Vas. es un honor, voy. Si es democrático, ¿no? Le diría que lo que ya les dije en un momento dado, en otra época, tienen que invertir en salud. Tienen que mostrar que hay un sector que cambió en la Argentina. Y para mí es fundamental el tema, no la educación, Salud. la salud. Eso es fundamental. El desarrollo humano, la salubridad y la salud tiene que mostrar que realmente ahí llevan las inversiones, la salud pública. Sí. Las inversiones, ahí piden créditos, ahí ponen, porque ahí es donde la gente más sufre. Por supuesto que sufre por el hambre. ¿No? Pero vos harías el foco ahí, en esa vulnerabilidad. Sí. Tienen que mostrar que realmente llueven las inversiones en el tema hospitalario, de clínicas, salubridad, cloacas y todo eso que tiene que ver. Ahí tiene que haber, así como un plan quinquenal enorme. Ahí tiene que mostrar si realmente tiene sensibilidad social o no. Bien, en estos minutos finales te llevo un poco a Europa. Estuvo ahí Cristina, en algún momento dijo, ¿por qué perdimos? Porque tal vez no explicamos con el suficiente ahínco que los jóvenes que encontraban trabajo en las fábricas eran más el resultado del proyecto nuestro, del modelo, que de su propio talento personal. Palabras más, palabras menos, dijo Cristina, como digamos, lo colectivo es lo importante. Del otro lado, Macri dijo desde el día que asumió que él iba a dar el contexto y las condiciones para que cada uno pudiera tener un desarrollo personal y llegar a la felicidad en forma personal. Sí. Lo personal, con el contexto que te da el gobierno, y lo colectivo. ¿Dónde te ubicarías vos en estas dos posiciones que parecen tan antagónicas? Y más en lo colectivo, porque realmente esta idea del desarrollo personal es alguien que realmente ha vivido en un medio, en un microclima, en donde este desarrollo personal, esta felicidad individual, etc., cuando uno es político, se está dirigiendo a colectividades. Porque lo personal, que lo deje para nosotros. Yo no necesito que nadie se ocupe de algo que sea, digamos, personal para mí. Yo me arreglo con eso. Lo que no me puedo arreglar es en términos de estructuras. Lo que no me puedo arreglar es en términos de contorno, en términos de condiciones, en términos de trabajo, en términos de Estado, en términos de monopolio de la fuerza pública. En eso, para eso están ellos, los políticos, ¿no? Para ordenar el aspecto colectivo. El aspecto personal, ese tipo de discurso New Age es realmente de segunda categoría. Quiero cerrar con algo más personal. En poquito tiempo, la paradoja televisiva. Sí. A vos te cambia la vida en tu adolescencia, la filosofía, cuando descubrís la figura de Sócrates, Sí. básicamente como aquel que puede cuestionar. Sí. Vos venís de una familia, de un padre, digamos, exitoso, fuerte, Sí. en donde no estaba demasiado permitido cuestionar o señalar. Sí. Y vos ves, pero esto Sí. es posible, y esto Sí. te estalla la cabeza, Sí. te abre a una nueva vida. Sí. ¿Qué significa poder cuestionar incluso a un líder político? ¿Y cuál es la importancia de eso? Bueno, eso se llama libertad. Pero la libertad no es hacer lo que uno quiere. La libertad es hablar. Y hablar cuando sentís que no se puede hablar, porque si no uno no se da cuenta de que está hablando. Es decir, uno habla, uno camina, uno respira, pero cuando uno dice, quiero hablar, es porque hay algo que no se tiene que decir. Todas las sociedades tienen mecanismos de censura sumamente sofisticados, no solamente con una ley y un censor. Hay cosas, por ejemplo, lo que estábamos hablando recién del 2x1. Todo el mundo está de acuerdo.
Bueno, hay un problema. Bien. Hay algo que no se dice. Bien. Es muy importante esto porque hay gente que cree que la obediencia cerrada en una estructura piramidal a un líder garantiza la supervivencia de un espacio político y a lo mejor es la condena del espacio político. Bueno, eso se llama fascismo. Bien. Bueno, tenemos con esta frase que dejar acá, en este ámbito galáctico de asociación libre que ha sido bastante direccionada. Te agradezco por haber estado, Tomás, en este debut de este íntimo de Terapia de Noticias. Gracias. Gracias a vos. Bueno,